me corrigen, de repente les toca el texto 4, pero mis apuntes dice el texto 3. Ya, también está iniciándose la grabación de la clase. Empezamos entonces con el texto 3. Vuelvo a repetir, confírmenme si es que esto es así. De repente nos toca el texto 4. Texto 3, profesor. Muy bien, gracias, señorita. Esto significa que el texto 1 lo hemos hecho, esta de Vygotsky. El texto 2 ya hemos hecho eso del pescado, entonces nos tocaría el texto 3 ya. Todos leyendo entonces el texto 3, jovencitos, de la página 233. Texto 3, página 233. Les doy tiempo.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto propuesto. Acá tengo algunas personas que están mandando mensajes, lo estoy leyendo. Dice, ¿dónde puedo conseguir el libro completo o archivo completo? David, los archivos, David, son por semana, o sea, son publicados dentro de tu propio grupo. O sea, en tu grupo, o sea, tú estás, digamos, en el grupo G3, sale publicado el archivo de trabajo de la semana. A la siguiente semana sale la semana 11, la siguiente semana la semana 12 y así, así es sucesivamente. O sea, tener todos los de los demás cursos tenés igual por semana, o sea, por semana avanzamos. Bueno, yo acá está el texto, ya los tenía preparado para explicarles. Este es el texto número 3, ¿no? Que les mandé a leer y que espero que ustedes lo hayan terminado todos de leer y tengan sus respuestas correctas. Bueno, este texto está hablando, dice, las victorias de la Reforma Protestante en el siglo XVI se habían llevado a la Iglesia Católica Romana a organizar una feroz contrarreforma. En sí nos está hablando de dos grupos, ¿no? De la Reforma Protestante y los de la Iglesia Católica Romana. Todo hace indicar que entre los dos había una cuestión de, de pelea en el siglo XVI. La reacción contra Lutero se hallaba en pleno auge. Se luchaba en Europa por la Guerra de los 30 años, ¿no? Y en 1622 Roma crea la institución para la propagación de la fe, de la cual se deriva la palabra propaganda. Católicos, y dice, acá están los católicos y los protestantes se enfrascaron en lo que hoy llamaríamos una guerra fría. Eso quiere decir que los protestantes eran otro grupo, distinto a los católicos y al cual se estaban enfrentando. Bueno, es interesante la parte final cuando dice que la iglesia era un gran poder temporal y en esos años asiagos se batía en una cruzada política en lo que todos los medios eran justificados por los fines, la ética del Estado policial. ¿No? Uno de los que pagó ese justiciamiento fue Giordano Bruno, que lo mandaron a la hoguera. El fragmento anterior trata sobre, bueno, está tratando de la lucha entre los católicos y los protestantes por el dominio de la religión. Respuesta correcta, la D. Según el fragmento presentado Lutero, vamos a ver las alternativas. Fue un tenaz defensor de la doctrina católica, falso, ¿no? Vivió en el siglo XVI, tampoco, vivió en más aproximadamente siglo XVI-XVII, no estaría tan correcto. Propugnaba la reforma de la Iglesia Católica, no propugnaba la reforma de la Iglesia Católica, sino hacía una reforma en contra de la Iglesia Católica. Pues, se entiende que es en contra porque la Iglesia Católica es una contrarreforma. O sea, eso quiere decir que Lutero había presentado una reforma de protesta en contra de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica le hace una contrarreforma, ¿no? Cada uno ataca con lo que puede. Eh, Desató a la larga una lucha, sí, a lo largo él tuvo que luchar de repente toda su vida. Se puede entender que muchos años han peleado por ello, siglo XVI, siglo XVII, aproximadamente 2 siglos. Eh, Se valió de la religión para alcanzar el cargo político. No podemos llegar a esa determinación porque acá no nos da más información más que cuando ya él está enfrascado en una guerra con la Iglesia Católica. Entonces la más correcta sería, desató a la larga una lucha sin cuartel, ¿no? Del fragmento expuesto se deduce, este sí es una pregunta de inferencia, y entonces al ser de una pregunta de inferencia no necesito ir al texto, debo tener mis ideas en mi cabeza. Yo tengo las ideas en mi cabeza y sé que se enfrentó Lutero, tenía una reforma, una contrarreforma, ambos se atacaban, muchos años duró la guerra. Entonces yo podría deducir que en el siglo XVI había más protestantes que católicos, no puedo llegar a esa determinación acá, yo no sé si
habría mayor cantidad de protestantes o mayor cantidad de católicos, ¿no? B, Giordano Bruno fue quemado de la hoguera. Esto no podría ser la respuesta porque es textual. Y una pregunta de inferencias, no textual. Católicos y protestantes desorganizaron en Europa. Este podría ser la respuesta, porque si ellos se enfrascaran en una pelea, la Iglesia Católica en ese entonces, deduzco que cuando se peleó contra la contrarreforma e hicieron una organización para la fe, ¿no? Crearon una propagación de la doctrina. Eso significa que puedo deducir que muchos países estaban involucrados, ¿no? Y muy probablemente la guerra fue en toda Europa. A ver, la de Copérnico defendió el sistema cósmico de Galileo. No, el cardenal Bellarmín fue un religioso mundano. No le daría, pues son textuales. Respuesta correcta sería la C de Chino. Desorganizaron toda Europa, esos patas. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Eh, ven. ¿Qué hizo la Iglesia Católica para mantener su hegemonía? Creó una institución de la propagación de la fe. Esta es la respuesta a la C. Este está textual, más bien, ¿no? Sí, ahí. ¿Cuál de los personajes que se mencionó fue enviado a la hoguera? Giordano Bruno. También está textual, o sea, no hay que esforzarse acá mucho. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me dicen. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, vamos al texto número 4. Apúrense, texto 4.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. Se me ha salido la compartida. Voy a compartir de nuevo. Atención todos con ese texto que estaba interesantísimo. Ya, lo estoy colocando ya. El texto 4. Lo he puesto ahí para poderlo explicar bien este texto. Mm. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Esa en sí es su idea, ¿no? Que nos movemos sin entender casi nada de todo el mundo, ¿no? Luego dice, dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad y que nos ata a la Tierra y que de otra forma lanzaría al espacio o a los átomos en lo que estamos constituidos y cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. Pero hasta ahí solo es una explicación en sí, lo que él quiere dar a conocer es esto, ¿no? Que nos movemos en un ambiente diario sin casi saber nada. Es interesante cuando dice que excepto los niños, pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de forma que es de donde surgió el cosmos, o si siempre estuvo allí, o si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos procedentes de la causa, si existen límites acerca de los que los humanos pueden saber. Es interesante esta idea, dice que excepto los niños, son pocos de nosotros que dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de forma que es. Yo diría que ahora hasta los niños ya ni se preguntan por ello. La mayoría de nosotros nos la pasamos en seguir rutinas, ¿no? Y estamos atrapados en esa rutina, ¿no? Eh, de hacer siempre las mismas cosas u obligados a hacer cosas, ¿no? Pero nadie nos obliga a hacer esas cosas, solitos nos la imponemos. ¿Se han dado cuenta? La gente se impone a hacer rutinas que se esclaviza de sí mismo, pero nunca se pregunta de dónde venimos, ni cómo venimos, ni por qué estamos aquí o qué hacemos, ¿no? Bueno, bueno, eso se lo hace un filósofo, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no se lo hace. Ahora, eso es lo que quiere decir esta parte. Esta parte de acá, en la tercer párrafo, dice, en nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros y con referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Entonces, acá lo que quiere demostrar es que hay limitaciones del hombre, ¿no? Para no poder comprender, o sea, ni el maestro ni los padres tampoco podrían explicar el cómo, el dónde o el por qué. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Eso es cierto. La filosofía se ha preguntado de dónde y cómo, y la ciencia. Y es por ellos que ellos han buscado respuestas, ¿no? O la ciencia por su parte y la filosofía por su parte. Un número creciente de adultos desea preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente recibe algunas respuestas asombrosas, equidistantes de los átomos y de las estrellas. Estamos extendiendo nuestros horizontes, explorando para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. Bueno, esas respuestas, como por ejemplo, ¿de dónde se originó? De la gran explosión, dicen, ¿no? Y antes de la gran explosión, bueno, pues, estaban las cosas desordenadas. Y antes del desorden, bueno, no hay, pues, no hay una forma de explicar. Pero el texto nos hace notar que podríamos responder y no podríamos llegar, o sea, muy difícil vamos a llegar a llegar a esa respuesta. Fuera del texto, yo sí les puedo decir que la respuesta está en cada uno de nosotros, no en el grupo, no en la ciencia, no en la filosofía, está en tu propia ciencia y en tu propia filosofía. Estoy hablando fuera del texto, ¿no? Porque yo me la he preguntado muchas veces y en largas partes de mi vida, que hoy yo ya bordeo los 40, la base 4, pero en varias partes de mi vida yo sí me lo he preguntado. Cuando tuve 12 años, cuando tuve 18 años, cuando tuve 30 y ahora mismo. Y tengo diferentes respuestas en diferentes épocas. Y en todas mis respuestas, la ciencia no me lo ha podido responder, ni la filosofía, ni cualquier otra. La única respuesta la tengo yo, pero esa respuesta es para mí, no para enseñarlos.
Muy complicado sería enseñarles lo que yo entiendo en estos momentos de la vida, ¿ves? Entonces, acá a este texto, bueno, está cortado, ¿no? Me supongo que debía tener una parte de esa respuesta. Ahora, la idea medular del texto, no me preguntó, mira, esta pregunta tiene trampita, pues, ¿no? O sea, no sé si haya dado cuenta, porque si me pregunta, la idea medular del texto, obviamente que yo lo hubiera sacado de esta parte de acá, acá está pues la respuesta correcta, ¿sí o no? Pero me está preguntando, la idea medular del texto se puede expresar del siguiente modo. Mira, se puede expresar. Eso quiere decir que una de estas alternativas estaría siendo interpretada la idea principal. Espero que me haya entendido. Me ha entendido, ¿no? O sea, no voy a poner la idea principal, sino una idea que exprese la idea del texto. Ahora, ¿cuál sería la idea que esté expresando la idea principal? ¿No? Por eso esta pregunta tiene su nivel. Más o menos sería como una inferencia, ¿no? Pero no es una inferencia, pues es una interpretación. Entonces, el encogimiento de hombros, no, este no puede ser muy específica. Al leer nomás ya lo quitas, ¿no? El problema de si existen límites del entendimiento humano no se puede resolver y por tanto es estéril intentar dar una respuesta al respecto. Bueno, este sí tiene lógica, ¿no? Por lo que estaba explicando, ¿no? El hombre acá dice que tiene limitaciones del entendimiento y gran parte de la filosofía y de la ciencia ha tratado de resolver y se ha guiado de ellas, ¿no? En la primera parte inicial dice, nos movemos en nuestro ambiente sinderio sin entender casi nada acerca del mundo, ¿no? Excepto los niños, dice que son aquellos, y algunos nomás, los que se preguntan sobre la naturaleza de ellas. Pero el hombre no puede, ni el profesor, ni este puede ser. Tres, el interés por los problemas fundamentales sobre el mundo, esencial para la ciencia y la filosofía, casi no existe en el hombre ordinario. Eh, fa- eh, el interés no es, vamos a decir así, no es interés. Este está bien, pero este no es una idea principal, pues. O sea, la idea en sí de la persona era, del escritor era que nosotros no podemos entender el mundo a pesar de que estamos en ella, ¿no? Entonces, este es muy específico, no podría ser una respuesta. Por eso, pero está bien, claro que está bien. O sea, esto hace entender la parte de acá. Hace entender que no, pues, una persona, pero lo estaría casi infiriendo también. Los niños son capaces de formular preguntas acerca de los aspectos fundamentales del mundo porque no saben lo suficiente. Bueno, puede ser que no sepan lo suficiente, pero ahí también estoy infiriendo que ellos no saben. Las ideas religiosas que guían nuestra vida no constituyen buenas respuestas a las preguntas cruciales en nuestro universo. Este sería una recomendación fuera del texto, lo que yo estaba haciendo, por ejemplo. Entonces, la respuesta más correcta sería esta. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Siguiente, la expresión nos movemos en el texto se puede reemplazar por. Esta es una pregunta otra vez de interpretación, ¿sí? Entonces, para que esa interpretación tengo que ir al contexto. ¿En qué contexto le ha dicho nos movemos? Porque nos movemos, podríamos decir cambiarnos, trasladarnos. Acá dice, nos movemos en nuestro ambiente diario. Cuando digo nos movemos en nuestro ambiente diario, es que nosotros vivimos o estamos en el diario. Entonces, la respuesta correcta sería vivimos. Respuesta correcta, respuesta Price. Si es posible que en efecto suceda antes que su causa, entonces también es posible que... Esta es una pregunta de inferencia extrapolativa, ¿no? Esta es una extrapolación. Y está haciendo, quiere que nosotros hagamos una... Mira, esta pregunta tiene tal nivel. Si es posible que un efecto suceda antes que su causa, ya, entonces también es posible que... recuerda que el orden lógico es que una causa lleve a un efecto, ¿sí? Así es, causa-efecto. Acá me dice, si es posible, vamos a poner así, si es posible, ya, ya, si es posible, ¿qué cosa es posible? Eh, que su causa, dice, si es posible que un efecto suceda antes que una causa, o sea, me está diciendo que el efecto sucedería antes
que la causa. Entonces también sería posible, entonces yo podría extrapolar que la causa, si el efecto sucedente que la causa, eso significaría que yo podría ir para adelante e ir para atrás, porque lo lógico era que la causa sea el origen y el efecto sea lo continuo. Pero si el efecto sucede y después la causa, yo podría entender que entonces podríamos retroceder los momentos temporales, históricos, ¿sí o no? Podríamos. Claro, podríamos hacer lo reverso. Entonces, acá podríamos responder, no hay límites para la comprensión humana, no tiene nada que ver la comprensión humana con lo que acabo de analizar. El universo no tenga principio ni fin. Con esto no podría explicar que tenga el principio y fin, porque una causa, un efecto, la causa sería el principio, y que el efecto suceda antes que el principio sería que los hechos estén y luego ven el principio. No, con esto no podría. El tiempo fluye en sentido contrario. Este podría ser, porque si yo digo que una causa lleva un efecto, y que si un efecto sucede antes que la causa, podría decir que el tiempo podría irse de un lado a otro y podría regresar por ese mismo lado. La gravedad nos hace, dice, eh, fuera del espacio, no. La vida fuese posible sin luz, no, tampoco. Respuesta correcta la C. Esta sería la más lógica. Claro, estaría cumpliendo esta lógica de acá. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? ¿Cuál es incompatible con el texto? Sí, es una textual, ¿no? Estamos como escritos a la tierra por la fuerza de la gravedad. Los niños no muestran una aguda. La C. Los niños no muestran ayuda, curiosidad intelectual. Sí lo usan, acá lo dice, excepto los niños. Del texto se puede colegir que la investigación científica acerca del mundo, vamos a inferir, suscita el vivo interés, ha mostrado algunos avances en su exploración. Sí, este podría ser. Se entiende que la ciencia, un número creciente de adultos crece. Y si recibe alguna respuesta, sí, acá está también. Sí, se puede inducir esto. Ahora, solo es positiva cuando aborda el mundo de los átomos falso. Fracasa inexorablemente, tampoco ha fracasado. Nos muestra un significado avance desde los griegos. Este también podría ser. Pero, ¿por qué desde los griegos? ¿Por qué no desde los mesopotamios? ¿Por qué no de los egipcios? Esto estaría un poco mal. Suscita el vivo interés de toda la gente ordinaria. No, la ordinaria no tiene interés por la ciencia. Entonces, la respuesta más correcta sería, ha mostrado algunos avances en su exploración. Respuesta correcta, la A. Esta la estoy quitando porque dice desde los griegos. Eso es pues, aleatorio. ¿Por qué desde los griegos? ¿Por qué no desde los egipcios o desde los mesopotamios? No sé. No, ¿por qué desde este? O sea, y además en el texto no ha dicho que tiene un inicio. Entonces sería, ha mostrado avances. No sé desde dónde, pero siempre vamos. Respuesta correcta, la A. ¿Alguna pregunta que tengan si nos vamos al siguiente texto, jovencitos? ¿Cuál era la respuesta de la 3, profesor? De la 3 está aquí. El tiempo fluye en sentido contrario. Esto lo he explicado full. ¿Alguna pregunta más? Siguiente texto entonces. Reviso el chat. No hay.
Listo, jovencitos, voy a resolver ese texto. Espero que todos ya lo hayan leído bien y está interesantísimo. Bueno, aquí está. Yo ya lo he estado leyendo y tengo ya sus respuestas. Este texto es interesante para analizarlo. Yo le he estado sacando varias ideas. No sé ustedes también si ya le han sacado varias ideas. Por ejemplo, la primera parte nos dice que la inercia frente a la vida es cobardía. O sea, no tener la chispa que enciende el fuego que templa la reja que ara debe llevar ese gesto hasta donde vuele la intención. Esa frase, este es sentido connotativo. No sé si ustedes lo han sentido, ¿no? Es el sentido connotativo. O sea, me está diciendo, si tú no haces o no enfrentas las situaciones, eres un cobarde. La segunda idea que había sacado es, no basta con pensar un ideal, sino que hay que hacer, realizarlo. No basta con decir, ay, yo quiero hacer esto, pero si no lo haces. Ay, yo quiero ser profesional, pero si no estudias. Ay, pero yo quisiera tener harto dinero, pero si no produces, ¿qué estás esperando? ¿Que te ganes una lotería, que te hereden? ¿No? Entonces acá dice, no basta con pensar, sino realizan. Acá hay otra parte interesante. No maldecir la fatalidad para justificar la pereza. Esto habría que decirle a un candidato, ¿no? Porque ese candidato maldice tanto a otras personas que justifica a otros. Aquí está, hay que mandarle ese texto. No maldecir la fatalidad para justificar la pereza. Con eso me está diciendo, ¿no? Que cuando tú dices que no tengo, realmente estás justificando lo que no puedes hacer. O decir que, yo nací pobre, voy a ser pobre, entonces, malditos los ricos, justificas tu pereza, porque según este texto lo que tendrías que hacer es volcar tu energía para salir de ella. Luego dice, la energía no es fuerza bruta, es pensamiento convertido en fuerza inteligente. Esta está buena la idea. Claro, eh, siempre y cuando la fuerza inteligente es su eficacia, pensamiento y acción. El mismo texto lo dice. Mientras tú actúes y pienses, tu energía será mejor. Bu buenas frases que yo le he sacado, entonces está interesante. El contenido de este texto podría ser considerado como, o sea, esto que yo he resumido a un costado, ¿cómo puede ser considerado? Una exhortación para orientar correctamente nuestros esfuerzos, sí podría ser este, un mensaje para la juventud sumida en los vicios terrenales. Mira, que me diga un mensaje para la juventud está correcto, pero sumida en los vicios, ¿por qué sumida en los vicios? O sea, ¿de dónde me saca que esto sea solamente para los viciosos? No podría ser a los no viciosos. ¿Ve? No puedo llegar a esto, tiene un lado, una parte falsa, pues no hay que dejarse engañar. Una crítica realista al actual sistema social político. Sí es una crítica realista, pero ¿por qué al sistema social político? ¿Por qué no al social cultural? ¿Por qué no a la persona? ¿Por qué tanto al sistema? O sea, ¿por qué? O sea, ¿acaso ha dicho en una parte le cae a los de derecha, a los de izquierda? No, no, no llegamos a eso. Dice, una arenga para que la sociedad retorne a su camino. No es arenga esta. Esta es más una recomendación. ¿No? No podía llegar a ser arenga. Seguimos. Una invitación hacia la propagación de los ideales. Invitación tampoco es. Propagar ideales podría ser, pero invitación no es, pues. Entonces, en todo caso, sería exhortación para orientar correctamente nuestros esfuerzos. Respuesta correcta, la A. Ahora, también cabe en la exhortación, porque este es un texto que argumenta, o sea, está justificando nuestra razón de ser de los esfuerzos. Y el tema en sí es que la persona se esfuerce por salir y hacer las cosas. Entonces, teniendo ese tema, la respuesta sería la A. Lo correcto en nuestra vida sería, lo correcto en nuestra vida, acá está, en esta parte ha dicho, la eficacia sería el pensamiento y la acción. No solo pensar, sino actuar. Tampoco actuemos sin pensar porque vamos a caer mal. Entonces,
Acá sería armonizar pensamiento y acción. Respuesta correcta la E. Siguiente, merecer el reconocimiento de los demás supone merecer el reconocimiento de los demás. No me acuerdo dónde hablaba del merecimiento y reconocimiento de los demás. La energía. Acá está. Deben ir juntos pensamiento y acción. No lo dice, pero ¿por qué acá de pronto? Merecer el reconocimiento de los demás supone. Claro, esta es una inferencia, pero. Ya, pero si yo voy a suponer, dice acá, volcamos, hicimos toda nuestra energía, pensamos, la energía no es bruta, es un pensamiento compartido de energía. Lo que agita, ya, energía, ni lo que reflexiona, ya, sin ejecutar lo que concibe, ya, acá está. Debe ir juntos el pensamiento y la acción. Esto significa que yo debo suponer que para que yo merezca el reconocimiento, debo actuar. Debo actuar. Entonces la respuesta correcta sería sobreponerse, complementarse, pensar y actuar. Este puede ser obrar con dinamismo, prudencia y valor, abrazar. Claro, obrar con dinamismo, porque acá dice la inercia, este es movimiento, realización, no justificar la pobreza y actuar, pensar inteligentemente. Claro, le daría las tres. Sería dinamismo, prudencia y valor. Respuesta correcta la A. Entonces, cuando tú infieres es que tengas las tres, las ideas que él ha propuesto. Respuesta correcta la A. Para que una obra tenga la eficacia deseada, deberíamos, este también es otra vez una inferencia extrapolativa, deberíamos hacer para la eficacia, coordinar nuestras emociones, ser como el abrigo y el poeta, confiar en las energías que poseemos, orientar racionalmente nuestras energías. Orientar nuestras energías. No, eso lo dice en la parte final, ¿no? Si orientamos, tendríamos eficacia. Señale lo que no corresponde a lo planteado por el autor. Toda persona participa en su destino. Claro, cambias tu destino. Toda idea es consecuencia de una acción. Toda idea es... No, esto estaría mal. Sería al contrario. Toda acción es consecuencia de una idea. No puedes tener una idea de una acción. No, eso es imposible. Los tarjetas implican actuar razonablemente, sí. Los incapaces tienen una existencia anónima, sí. La respuesta entonces está cantada, es esta. Toda es consecuencia de acción, falso. Respuesta correcta la B. B de Bryce. Si alguien tiene una duda, por favor, me dice. Le he explicado todo el texto. ¿Dudas, preguntas? No hay. Muy bien, jovencitos, un gusto estar con ustedes. Espero que hayan hecho todos los textos. Estos textos que he colocado ya tienen mayor nivel